Con el ataque en Puerto Jordán, Arauca, el pasado 17 de septiembre, en el que fueron asesinados 2 policías y 25 más resultaron heridos, el Ejército de Liberación Nacional dio, literalmente, un golpe sobre la mesa de negociación y torpedeó cualquier oportunidad de firmar la paz durante el gobierno actual. O al menos así lo hizo ver el presidente Gustavo Petro el martes, al sentenciar que el proceso se cierra con sangre. Sin embargo, el miércoles la Delegación de Paz del gobierno dio reversa y dijo que los diálogos solo quedan suspendidos, pero su viabilidad severamente lesionada. No es la primera vez que el ELN lesiona esa voluntad de paz con sus ataques, como tampoco es el primer gobierno en el que lo hace. Es un largo historial de desplantes desde el mandato de Virgilio Barco. Sin embargo, la promesa del presidente Petro de que no existiera el ELN tras 3 meses de su administración se diluyó en el olvido. ¿Le quedan opciones al mandatario para buscar la paz con esta guerrilla septagenaria y lograr su propósito de la paz total? ¿Confió demasiado en el ELN? ¿Cómo queda la población civil en medio de esta coyuntura? Consultamos 2 visiones, del analista político de la Fundación Paz y Reconciliación Alejandro Chala y del ex canciller y ex embajador en Cuba Julio Londoño Paredes, acerca de lo que viene. Hoy es jueves 19 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. De nuevo la sociedad se pregunta qué es lo que pasa con el ELN, por qué de nuevo le da una cachetada a la propuesta del gobierno Petro, el gobierno que se consideraba el más cercano a hacer posible un proceso de paz con la guerrilla izquierdista, el Ejército de Liberación Nacional. John Torres, editor de Mesa Central y editor de temas judiciales, nos comenta desde la sala de redacción del Tiempo. El ELN es una guerrilla que utiliza históricamente las negociaciones de paz que ha realizado con los gobiernos por lo menos desde la década de los 90 para sus fines estratégicos. No es una guerrilla que necesariamente esté pensando que el proceso de paz es la salida que quiere para su historia en el conflicto. Y en ese orden de ideas, esta negociación no ha sido diferente. Lo que ha ocurrido ahora es que un nuevo ataque del ELN, pero no es el único ataque, sino un nuevo ataque del ELN, la misma guerrilla que decretó un paro armado que confinó a 50.000 personas en Chocó hace un mes y medio largo apenas, ha atacado una base militar en el departamento de Arauca, en Puerto Jordán. Ese ataque militar con instrumentos de guerra no convencionales que violan el DIH y que además constituye una acción militar a menos de 500 metros de una escuela donde había 1.400 niños, dejó 2 militares muertos y cerca de una veintena heridos. Y esto lleva al presidente Gustavo Petro a advertir que el ELN está dándole un sangriento portazo a la paz. Pero, a diferencia de lo que muchas personas tal vez están leyendo, muchos sectores, probablemente el gobierno no se decida prontamente al menos a romper una negociación de paz que al final termina siendo lo único que tal vez podría salvar de la paz total, algo que no ha avanzado mucho, pero el ELN de alguna manera constituye para el gobierno lo principal de esa política. Si el gobierno se llega a quedar sin el ELN en la paz total, pues la paz total ya no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la estrategia del ELN? Y segundo, ¿se ha fortalecido más en el transcurso de estos 2 años? Lo que ocurre con el ELN es que claramente, y como decíamos al principio, no está viendo una negociación como la parte final de su mundo en la guerra, sino una negociación como un factor para aprovechar estratégicamente la situación. Lo que ha pasado históricamente es que en diferentes momentos en los que ha avanzado algún tipo de negociación, el ELN usualmente comete actos de guerra o crímenes de lesa humanidad absolutamente onerosos, dolorosos para el país, y eso fuerza muchas veces a los gobiernos a tomar decisiones que terminan pues rompiendo el proceso de paz. Entonces, por decirles algo, en la década de los 90 hubo una negociación con la Coordinadora Nacional Guerrillera, época del gobierno de César Gaviria, y el ELN secuestró y luego mató al obispo de Arauca, a quien consideraba un enemigo, y eso rompió las negociaciones. En algún otro momento, durante el gobierno de Ernesto Samper, también hubo aproximaciones, hubo unos diálogos en Maguncia, Alemania, y hay un acto también del ELN que rompe cualquier tipo de acercamiento con ese gobierno, que igual no iba a llegar a ningún lado, y fue el asesinato del papá de Juan Fernando Cristo, el actual ministro del Interior.
Luego ustedes ven al ELN cometiendo asaltos como los de la María, el secuestro del avión de Avianca, que frenan cualquier tipo de negociación, tampoco sin futuro en la época de Andrés Pastrana. En la época de Álvaro Uribe también hubo unos contactos incipientes que tampoco llegaron a nada, siempre el ELN intentando posicionarse desde el punto de vista de fuerza. Y lo último que pasó, que fue muy doloroso, fue que unas negociaciones de paz que arrancaron en el gobierno Santos, que no avanzaron mucho, pero que siguieron vivas en la primera parte del gobierno del presidente Iván Duque, pues se rompen completamente cuando el ELN, en una acción demencial, asesina a más de 20 estudiantes de la escuela de policía con un carro bomba. Este tipo de acciones son usuales en el ELN. Lo que ha pasado en Arauca es totalmente doloroso, pero no es inusual en la historia de guerra de una organización en la que los guerreristas tipo Antonio García, Pablito, son los que siguen mandando y los que siguen de alguna manera marcando la pauta de no buscar la paz, sino de utilizar la negociación para fines estratégicos. Acerca de cómo se ha transformado esa guerrilla del ELN se refiere Julio Londoño Paredes, exministro de Relaciones Exteriores, también fue embajador de Cuba en años fundamentales dentro de todo este proceso y quien hoy es decano de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Ante todo, yo creo que hay que tener en cuenta que inicialmente el ELN consideró y había expresado que, a diferencia de otros grupos armados, especialmente las FARC, no tenía vinculación con el narcotráfico, que era un movimiento de otras características. Sin embargo, posteriormente, donde estaba Luis Carlos Restrepo, precisamente se señaló que no, que sí evidentemente había vínculos con el narcotráfico, entonces la situación fue diferente. Eso por una parte. Por la otra, la modalidad de negociación con el ELN era diferente, no sé ahora cómo será, estoy totalmente apartado de eso, porque el ELN decía, no es una negociación entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, es una negociación que debe hacerse con todos los estamentos nacionales de todas las características en que el ELN sirve de mediador, digámoslo así, entre el gobierno y todos los estamentos nacionales interesados y que de ahí se saldría con una serie de conclusiones para llegar finalmente a una especie de convención nacional que naturalmente tendría que ir en un momento determinado a una reforma de carácter constitucional. Ese era el proceso. No sé cuál será ahora la posición del ELN. Entonces, ¿qué es el ELN hoy? Desde el punto de vista de incluso partidarios del gobierno que ven esta tensión con el ELN, dicen que se ha transformado en otra cosa diferente. Sigue siendo de izquierda porque para la óptica de críticos uno ve comentarios en Twitter incluso como que el ELN es los nuevos paramilitares. ¿Sigue siendo un grupo de izquierda, John Torres? Es que yo creo que hay una situación diferente y es que, y lo ha dicho el presidente Petro en varios escenarios, el presidente Petro ha hablado de algo que se llama como el modo conflicto y esto tiene que ver mucho más con los métodos y formas de financiación de los grupos armados. Y en Colombia particularmente todos los grupos armados están lucrando del narcotráfico y de la minería ilegal. Y ocurre que esas dos fuentes de financiación, pero sobre todo el narcotráfico, tienen un poder corruptor absolutamente enorme. Y en este momento, la verdad, la bandera política parece ser simplemente una excusa para seguir delinquiendo y seguir acumulando capital gracias a las rentas ilegales. Entonces, la verdad, pensar que el ELN es hoy un movimiento que esté pensando en una gran revolución y pues es una cuestión absolutamente difícil de creer, inviable además, y mucho más en un momento en el que hay un presidente de izquierdas que si de alguna manera algo demuestra es que la opción democrática es viable para la izquierda. Ha llegado alguien de izquierdas y el ELN luchaba porque la izquierda llegara al poder supuestamente. Allá hay una contradicción muy grande y lo que estamos viendo, como le digo al final, es que cuando usted ve cómo se financian las disidencias o cómo se financia el Clan del Golfo o cómo se financia el ELN, pues se encuentra que es lo mismo prácticamente. Pero además cuando usted ve qué es lo que hace el Clan del Golfo en esas zonas donde es fuerte,
Y cuando usted ve qué hacen las disidencias de Mordisco o el señor Calarcá en el oriente del país, o qué es lo que hace el ELN en el Chocó o en Arauca, pues son exactamente los mismos métodos. Al final debería pensarse un poco en la víctima, y para una víctima el asesinato, el desplazamiento, la violencia sexual es asesinato, desplazamiento y violencia sexual sin importar la bandera política bajo la que haya sido cometido. Y eso es tal vez la lección más importante que hay que ver aquí. Hay que pensar más en las víctimas, en acabar con esa violencia así, buscar fórmulas, pero fórmulas que sean definitivas, porque el gobierno y el país se están equivocando en la medida en que volvemos a darles oportunidades a grupos que han estado 2 y 3 veces y que se montan en la paz y luego la traicionan, como Iván Márquez, las disidencias de la Segunda Marquetalia. Y entonces al final la guerra termina reproducida una y otra vez. ¿Y por qué termina la guerra reproduciéndose una y otra vez? Simple y llanamente porque aquí seguimos teniendo narcotráfico, seguimos teniendo cultivos de coca y seguimos teniendo minería ilegal, seguimos teniendo commodities que son absolutamente rentables para los grupos armados, y por eso la violencia en el país continúa, y el gobierno, además, el Estado en general, pues sigue siendo débil en muchísimas regiones del país. Mientras eso no cambie, pues vamos a seguir teniendo estos grupos que bajo la bandera de la izquierda, de la revolución o de los grupos paramilitares, que ya no hay en Colombia tampoco, eso no es cierto, o las disidencias, pues simplemente van a buscar una bandera para seguir delinquiendo y lucrándose de esas rentas ilegales que están allí, la coca y la minería. Con el último mensaje de la Delegación de Paz acerca de que esto se trata de una suspensión de los diálogos con el ELN y que esa viabilidad de seguir negociando está severamente lesionada, pero no necesariamente acabada, pues se abren otros panoramas. Existe la posibilidad de que el gobierno en algún punto, no en este, pero más adelante, pueda recobrar el canal para volver a sentarse a negociar con el ELN. Consultamos entonces al politólogo Alejandro Chala, investigador de la línea democrática de la Fundación Paz y Reconciliación o Fundación Pares, acerca de esto. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de lo que viene para el gobierno? Hola a toda nuestra audiencia, muy buenas a todos. Bueno, hay varias implicaciones, ¿no? Yo creo que lo fundamental es, y me voy a arriesgar a lanzar una tesis, y es que yo creo que el gobierno está a puertas de una nueva crisis política que, a diferencia de las anteriores, esta tiene un carácter, y es que va a ser mucho más crónica y profunda. Y lo va a hacer porque esta crisis emerge del debilitamiento por un lado y del derrumbe por otro de las principales premisas que el gobierno había establecido como sus ejes programáticos para gobernar durante estos 4 años. Yo creo que el golpe que le da tan fuerte a la paz total las declaraciones de Gustavo Petro señalando que pretende cerrar el proceso, que a la final termina suspendido, pero que igualmente demarcan esa emergencia que existe dentro del proceso con el ELN, al mismo tiempo que los rumores de bloqueo de la agenda legislativa por todo el tema del debate del presupuesto, junto con todos los escándalos que se le han venido acumulando al gobierno durante el último año y medio, me hacen pensar de que realmente estamos entrando en una fase, en un momento orgánico y fundamental para lo que es este primer gobierno de centro izquierda e izquierda que ha tenido la historia del país. Yo creo que hay que entender lo del ELN en esa perspectiva. Yo creo que la gravedad de lo del ELN no solamente radica en el recrudecimiento de la violencia, que es muy grave porque afecta vidas civiles, porque precisamente pone en riesgo a comunidades enteras, sino también porque pone en jaque y de manifiesto a plena mitad del gobierno Petro las principales premisas que tenía este gobierno para poder resolverlas, y que iban a ser precisamente las banderas de campaña hacia 2026. Más aún cuando todo el escenario mediático ha estado hablando del relanzamiento de unas precandidaturas, una precampaña bastante prematura frente a lo que falta, que de todos modos son 2 años, pero que empiezan a perfilar un poco también por dónde puede ir el debate. Entonces yo creo que ahí radica esa gravedad, y siento que la paz total, si no es de las bases más fuertes programáticamente que tenía el gobierno, es la base programática más fuerte, y que el proceso más adelantado que tenía con una de las guerrillas más antiguas, no solo del continente, sino del planeta, termine fracasando, sí termina abriendo al gobierno un escenario
novedoso en el que sí puede entrar en una crisis que sería crónica, que duraría por lo menos en resolverse lo que queda de este gobierno. Y por otro lado, también yo creería que sería una crisis que, a pesar de hallar respuesta, obviamente plantaría sendas preguntas y cambiaría gran parte del panorama político nacional. En medio de la coyuntura del ataque en Arauca en el que está todavía tan fresca la situación, de todos modos, ya hay una señal de que esta negociación no va a terminar. John Torres. Yo no creo, la verdad, que la negociación con el ELN se haya roto. El presidente no dio una declaración absolutamente contundente, lo sugirió, y es importante, por supuesto, porque se trata de Gustavo Petro, pero el gobierno calculó mal desde el primer momento cómo negociar con el ELN. Usted lo mencionaba, usted decía que el presidente había dicho que en 3 meses hacía la paz con la guerrilla, y eso tal vez lo podría pensar cualquier persona, porque se trata de una guerrilla izquierdista negociando con el gobierno del primer presidente de izquierdas que llega al poder en Colombia. Pero resulta que el ELN tiene otras lógicas. Esta es una negociación mal planteada, una negociación que tuvo cese de fuego en la primera parte de la negociación. Normalmente eso no se hace así. Usted negocia y luego les da algún tipo de tranquilidad a esos grupos armados al final de un proceso cuando sabe que realmente están comprometidos. Aquí no ha habido una verificación real, fuerte y poderosa. Hay una verificación con la ONU, pero resulta que el ELN tiene bloqueado eso hace más de 8 meses. No se reúne esa comisión de verificación como debía reunirse. Entonces las violaciones del cese de fuegos tampoco nunca han podido verificarse, o por lo menos no han podido ser comunicadas oficialmente, porque el ELN aprovecha todos los vacíos que el gobierno ha dejado en eso. Hay mucha gente que le ha dicho al presidente Petro, por ejemplo Roy Barreras, que debía concentrarse solo en la negociación del ELN y procurar que esto salga adelante. El gobierno tiene una mesa muy larga, 9 mesas en realidad chiquitas de la paz total, y probablemente, como les decía, quedarse sin el ELN sería una cuestión impensable, mucho más en una política como la paz total, que ha sido la gran bandera del gobierno. Pero como está planteado esto, incluso se sigue la negociación, probablemente no vayamos a tener tranquilidad en las regiones y la confianza en que ese proceso puede seguir adelante. Hace poco tuvo su conferencia el ELN, y lo que algunos sectores de inteligencia dicen, eso no es todavía oficial, es que allí se decidió que la paz no se va a firmar con este gobierno, sino que van a seguir allí. Y probablemente eso es lo que esté pasando. En este momento hay un líder guerrerista, que es Antonio García, que es el que lleva la vocería. Los que saben de ciencia política dicen que cuando hay esos líderes negativos difícilmente se llega a la paz. Lo vimos nosotros en Colombia, mientras no desaparecieron el mismo Manuel Marulanda Vélez y el Mono Jojoy, fue imposible avanzar, porque esos son líderes negativos, de alguna manera, para nosotros los que estamos al otro lado. Son líderes más guerreristas, y Antonio García es uno de esos personajes que nunca se van a ver de alguna manera metidos en la paz, y por eso obstaculizan la mesa con la frecuencia con la que lo hacen. Entonces, muy probablemente el gobierno va a seguir adelante, pero el ELN tiene unas exigencias, 2 muy importantes. Una, que lo saquen del grupo, de la categoría de grupos de organizaciones armadas, los GAO, que llaman, y eso ya está avanzando. Recuerde usted que después de que el gobierno dijo que no, se está inventando un nuevo decreto de paz total donde se inventó algo que se llama GAO-ML, que son unos grupos armados organizados, pero que supuestamente tienen intenciones políticas, y es una categoría aparte de los grupos armados organizados, grandes bandas, en la que estaban metidos el ELN, las disidencias y también el Clan del Golfo. En eso estaban avanzando. La otra exigencia del ELN es que no avancen las negociaciones con Comuneros del Sur, que es el frente del ELN que está en Nariño, y esa negociación va bien. Habrá que ver, y ojalá que el gobierno no se deje chantajear por el ELN y frene esa mesa, pero claramente el ELN esa negociación la ve como un desafío a su unidad de mando en todo el país, lo ve como una demostración de que en realidad no tiene fuerza y control sobre todas las fuerzas en Colombia, y probablemente esté pensando en algo, eso lo dicen organismos de inteligencia, que es, y que ya ha pasado en otros momentos de la historia, intentar boicotear esas negociaciones a través de acciones armadas. Ojalá el gobierno sea capaz de proteger esa negociación y siga adelante con ella, porque pareciera ir bien. Comuneros del Sur está dispuesto a parar el secuestro, está empezando acciones de desminado, hablan de entregar las armas, algo que el ELN increíblemente todavía está diciendo que no lo va a hacer. Entonces, claramente es un momento de reflexión para el gobierno, de ver cómo logra enderezar las cargas, pero también va a ser un momento en el que vamos a ver realmente qué tan dispuesto está el gobierno a darse el lapo de quedarse sin la base principal de la paz total, o de enderezar realmente este proceso para que llegue a algún lado, algo que en este momento no se ve. Alejandro Chala, analista de Fundación Pares.
Y para mí el problema tiene que ver un poco, tiene varios factores. Y yo creo que más allá de que se pueda retomar el proceso de paz con el ELN, yo creo que igualmente la paz total queda totalmente, valga la redundancia, un poco herida. Y queda herida porque precisamente lo ideal, digamos, del proceso que tiene el gobierno Petro era tratar de ceder lo máximo posible en unos escenarios donde precisamente las guerrillas vieran en esa sesión unas posibilidades de confianza para poder avanzar poco a poco en la construcción de estos puntos. Hay que partir de un hecho fundamental, y es que el ELN es un tipo de guerrilla totalmente diferente a lo que fue las FARC y todo el proceso de paz que hubo con las FARC entre 2012 y 2016, e igualmente fue totalmente diferente al proceso de paz que hubo con el M-19 y otras guerrillas menores en los años 90 y así. Yo creo que eh, hay que entender esa particularidad un poco de lo que implica el ELN, que yo creo que el gobierno ha hecho la tarea, es decir, las personas que están dentro de la delegación de paz del gobierno son personas que se han comido enteramente el país en términos de estudiarlo, de estudiar el conflicto y de entenderlo para precisamente saber que el ELN no es un grupo que va a obrar de la misma manera como se pactó con las FARC, que las FARC eran una guerrilla jerárquica, vertical, con unos bloques de mando totalmente definidos, y no como el ELN, que es una guerrilla federativa, que prácticamente se organiza casi de manera un poco autónoma, con unas dinámicas mucho más enraizadas con los movimientos sociales y las organizaciones territoriales, diferente a lo que fue las FARC. Entonces, creo que el gobierno entiende esas particularidades. Yo creo que el gobierno no ha cometido tantos errores en este proceso de paz como si se han venido a cometer en otros, pero yo creo que finalmente el gobierno termina por no, primero por no entender un poco también que hay unas dinámicas importantes en el hecho de generar presión bajo la vía militar. Yo creo que realmente la búsqueda de los ceses al fuego fue importante, alivió la vida de muchas de las comunidades que de hecho hoy en medios han salido a señalar el riesgo que hay de que se recrudezca la violencia en los territorios, pero también es cierto que hasta cierto punto el ELN funciona en estas otras lógicas, y me parece que uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta si se retoma la mesa es este, es decir, entender cómo precisamente se negocia con una organización cuya pretensión no era como la de las FARC, que era tomar el poder, sino hacer un ejercicio de resistencia totalmente desde las bases. Cómo se articula a un proceso de paz con una guerrilla que prácticamente lo que plantea en alguno de sus ejercicios es: primero se tienen que ir firmando poco a poco los puntos y se tienen que ir cumpliendo para nosotros ver que existe esa garantía. Yo creo que realmente el gobierno ha creado un escenario propicio, ha creado unas instituciones o unos elementos orgánicos fundamentales para ello. El Comité Nacional de Participación fue un buen ejemplo, pero creo que en este momento el balón está en la cancha del ELN. Yo creo que realmente dependerá mucho de lo que quiera hacer el ELN y qué pretensiones tenga el ELN para poder seguirse manteniendo en la mesa, porque al final yo creo que el gobierno puede seguir sosteniendo su misma premisa, puede seguir cediendo en lo que quiera ceder, puede seguir entregando puntos en los que quiera entregar, puede seguir buscando los elementos para seguir consolidando toda la propuesta de paz que tiene frente a este grupo armado organizado, pero pues mientras el ELN no tenga esa capacidad por lo menos de estructurar una manifestación real de estas acciones que indiquen que sí está en esta misma vía queriendo la paz, pues obviamente no vamos a ir a ningún lado. Además hay que entender hasta cierto punto de que yo creo que el gobierno precisamente decide suspender la mesa y no decide acabarla totalmente porque sabe que la estructura organizativa del ELN está afectada, porque sabe que el ruido que generó la disidencia del bloque comuneros en Nariño, que sí está metida en estos momentos dentro del proceso de paz con el gobierno y se separa el ELN precisamente para poder seguir en este proceso, creo que puede empezar a generar distensiones muy fuertes dentro del COSE, dentro del Comando Central y entre los frentes de guerra que tiene el ELN en el país. Además hay una desigualdad muy fuerte, es decir, el ELN tiene unas estructuras totalmente fortalecidas en la frontera, en Norte de Santander, en Arauca, mientras que en la región más hacia el sur, en el Chocó y en Nariño, pues obviamente están sufriendo todos los embates de los otros grupos armados organizados, porque pues hay que entender que quizás digamos, la limitación en el crecimiento del ELN durante estos meses no ha venido por acción militar del gobierno, ha venido precisamente porque lo contiene el Estado Mayor Central, porque lo contiene el Clan del Golfo
y porque están en una guerra totalmente abierta entre estas organizaciones. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que hacer un diagnóstico que plantee estas particularidades y seguirse manteniendo bajo la lógica de empezar a poner unas líneas rojas mucho más fuertes que hasta cierto punto puedan sentar al ELN y puedan quitarle también un poco esta especie de ejercicio de soberbia que tienen sobre el proceso. Porque finalmente el gobierno había puesto unas líneas rojas, no las cumple, el ELN las traspasa, y creo que eso precisamente lleva a que el ELN sienta que no hay unas consecuencias de sus acciones dentro de la mesa de diálogos. Y yo creo que en parte también es importante ello, entender de que ejercer un poco más de presión sobre la mesa no implica lanzar de nuevo bombardeos, lanzarse de nuevo ataques y ofensivas, sino precisamente empezar a generar unas nuevas estrategias que pues permitan al ELN entender de que están dentro de un proceso serio y que es uno de los últimos trenes que les quedan antes de que haya un cambio de gobierno que quizás no sea tan favorable para una negociación. Y el exministro Londoño Paredes. Siempre se ha dicho en un momento determinado que es el final del proceso de negociación. No sé cuál irá a ser la posición del presidente de la República, pero yo presumo que a la larga, en determinadas condiciones, obviamente, el gobierno decidirá continuar con las negociaciones. Yo creo que de continuar pueden y van a continuar. Finalmente hay que recordar cómo en días anteriores, incluso semanas, creería yo, por ejemplo, Oti Patiño en su momento señaló que el único proceso que realmente tenía la perspectiva de ser firmado antes del cierre del gobierno Petro era el proceso que se había iniciado con el Frente Comuneros del Sur en Nariño. Y al mismo tiempo hay que entender un poco que muchas de estas mesas se han quedado estancadas, otras de estas mesas se han quedado, eh, han avanzado muy lentamente y otras de estas mesas pues habían tenido la perspectiva un poco de avanzar, como fue la que se iba a instalar con el Clan del Golfo, pero finalmente terminan cayéndose porque el andamiaje jurídico para las mismas no existe o se tumbó en el Congreso, que fue pues todo el proceso de la ley de sometimiento y demás. Entonces, yo creo que claramente el reto con el ELN es simbólico también, pues porque tú mismo lo señalas, el ELN es una de las guerrillas ahorita más importantes que tiene el planeta y no solamente por su historia, porque pues es de las últimas guerrillas que quedan, sino es que es la última que queda de todo el conflicto armado que viene desde el siglo XX, porque el resto de grupos han surgido durante el siglo XXI. Las disidencias de las FARC surgen precisamente posacuerdo 2016. El Clan del Golfo surge toda la reestructuración que pasa con los grupos neoparamilitares más o menos desde finales de gobierno Uribe hasta finales de gobierno Santos. Y hay otros grupos muy residuales también de esos paramilitares que tienen una incidencia muy localizada. Y finalmente, pues en ese escenario, claramente la particularidad es poder terminar con uno de los grupos pues, que tiene ese peso simbólico, porque a diferencia de las disidencias o a diferencia del Clan del Golfo, que son grupos que surgen por el control de las rentas, el ELN surge en los 60 por una premisa netamente política, y que yo creo que es finalmente una de uno de los mensajes que envía precisamente la urgencia de hacer un proceso de paz con el ELN. Ahora, reitero mi idea inicial, que se van a seguir estas mesas, continúan. Es muy probable que la mesa con la segunda Marquetalia se desarrolle, que la mesa con las licencias de Calacá se desarrollen y muy probablemente el gobierno busque ya cada 2 años dejar todo un andamiaje normativo y todo un andamiaje en términos poco más de política para que estos procesos sobrevivan en un gobierno próximo. Pero claramente que el ELN salga sí deja un mensaje bastante complejo de digerir frente a la paz total, porque finalmente tumba la tesis en la que se sustenta esa paz total. Y puede que la tesis del gobierno para impulsar la paz total sea cierta, y es que precisamente para poder dar los grandes saltos que necesita el país en términos productivos, económicos y demás, es necesario pacificar el país de alguna manera y hacer que todos estos grupos se desmovilicen y que precisamente se reintegren a la vida civil o se sometan a la justicia. Pero si tú ves que tienes tantos actores armados con tantas particularidades mediadas por lo territorial, mediadas por la manera en cómo inciden dentro de la sociedad civil, por la manera como precisamente tienen el control de estas rentas, pues obviamente la paz total no solamente se vuelve gaseosa, se vuelve como una piedra
gigantesca en sobre un titán, como el mundo sobre la espalda de Atlas, y termina precisamente ignorando precisamente esas particularidades. Yo creo que por eso el gobierno eh, va a pretender decir o va, digamos, en su pretensión escoger este tipo de paz territorial que puede entender un poco más estas lógicas locales y precisamente va a tender a la estrategia de tratar de desorganizar estos grupos y dividirlos. Digamos que el gobierno sabe que tiene la capacidad para hacerlo, ya lo logró con el Estado Mayor Central, ya sabe que ya no es una estructura gigante, sino ya son dos, y muy probablemente va a tratar de con esa paz territorial eh, zanjar y dividir a estas guerrillas para precisamente tener control mucho más fuerte sobre el territorio, pero al mismo tiempo también poder eh, tener mayor resultados que mostrar. Entonces yo creo que finalmente va por ahí. Yo creo que pega duro en el concepto de paz total. Es decir, la no presencia del ELN termina casi como lo decía ayer, hiriendo de muerte la paz total. Pero si lo vemos desde la perspectiva de otro tipo de paz que el gobierno pueda construir en estos 2 años que le quedan, mucho más territorializada y local, pues la presencia del ELN no es particularmente tan importante, o lo termina siendo, pero hasta cierto punto bajo la lógica de, como te digo, de esta división y contención a la que el gobierno debería apuntarle con esos procesos de paz territorial. Y entra en la ecuación el papel de Venezuela como soporte del ELN desde el otro lado de la frontera. John Torres. Yo lo que creo es que el ELN tiene un factor fundamental que difícilmente va a cambiar a menos que cambie la situación regional. Y es esto. Cuando Colombia le gana la guerra a las FARC, cuando el Estado colombiano le gana la guerra a las FARC y todo el país, fue porque fue derrotada la guerrilla militarmente. Y fue derrotada en Colombia, en territorio colombiano. La aviación, los bombardeos fueron un arma estratégica que rompieron la moral de las FARC y la llevaron a buscar finalmente una negociación, porque las FARC acudían al mismo expediente del ELN de negociar para fortalecerse. ¿Qué es lo que pasa con el ELN? Sus máximos jefes, pero también buena parte de su tropa se refugia al otro lado de la frontera de Nicolás Maduro. El ELN es funcional para el régimen de Maduro, persiguiendo y acosando a opositores. Y en la medida en que sigan teniendo esa retaguardia estratégica en Venezuela, difícilmente una negociación con el ELN va a terminar bien, porque nunca van a estar, como lo estuvieron sin las FARC, totalmente acosados por la fuerza pública. Allí, el gobierno del presidente Gustavo Petro debería exigirle al gobierno de Maduro que cierre esa frontera, que persiga al ELN del lado de allá, a ver si podemos lograr una mejor posición para que de pronto el ELN piense en que la negociación sí es la salida. Mientras eso no ocurra, difícilmente vamos a lograr algo con el ELN. Lo que probablemente va a pasar, finalmente, de todos modos, es que terminemos viendo al gobierno, después de una declaración dura, que eso también se utiliza en las negociaciones, en algún tiempo ya bajándole un poco al tono y diciendo que el ELN ha vuelto a reír, a pesar de que en las regiones nos encontremos con que sigue pasando lo mismo, que sigan secuestrando, que sigan extorsionando y que sigan haciendo exigencias en la mesa que finalmente terminan siendo un poco inexplicables. Toda esta situación en medio del panorama político que vive el gobierno Petro, que tiene que asumir, entre otras cosas, las acusaciones del Consejo Nacional Electoral acerca de los topes de campaña Petro-presidente, las reformas, lo que insinúa el presidente de un intento de golpe de Estado. Todo esto se junta en este momento en el que la paz total empieza a verse en ese escenario. ¿Qué le queda al presidente Gustavo Petro? Yo creo que el gobierno acaba de tener, yo creo que acaba de superar un momento canónico, por decirlo así, un poco en este lenguaje. Yo creo que el gobierno está en un momento de aprendizaje muy fuerte frente a cómo se realizan procesos de paz, no solo desde la postura, digamos, en la que tradicionalmente la izquierda había estado, que había sido de acompañamiento, de asesoría, de consolidación y participación en algún momento como organizaciones de la sociedad civil en estos procesos, sino que pues, lo hace desde el lugar de negociación del Estado. Y yo creo que finalmente para el gobierno entender eso ha sido muy complejo porque yo siento que hay no diría la palabra dicotomía, pero sí hay como una especie de diferentes pensamientos bordeando frente a cómo ser gobierno, cómo precisamente una izquierda y una centroizquierda, un progresismo para no hablarlo tanto en espectro político, sino más bien como un bloque,
como unos sectores progresistas que precisamente han tenido experiencia de gobierno muy corta, de no más de 10 años, entran a resolver este tipo de dinámicas donde finalmente pues tienen el control del aparato del Estado y con ello del control y monopolio pues, de la violencia y de las armas. Y yo creo que para el gobierno es importante entender que finalmente pues tiene que tomar hasta cierto punto algún tipo de decisiones que quizás para ciertos bloques propios entre sus bases sociales y políticas quizás no sean tan coherentes, pero que para la urgencia de la coyuntura son importantes, ¿sí? Por ejemplo, garantizar precisamente que el ELN no realice ataques y atentados a los oleoductos, impedir que el ELN dentro del ejercicio empiece de nuevo dinámicas de extorsión y secuestro, es decir, estos son labores de Estado. Y creo que el gobierno ha empezado un poco a caer en cuenta de tengo que tomar este tipo de decisiones y no puedo seguir esperando bajo el tema un poco ideal de venimos de una guerrilla, algunos de los negociadores hicieron parte de esta guerrilla, de tratar de traslapar y de trasladar su experiencia a estas mesas, pues porque son fenómenos totalmente diferentes en épocas totalmente distintas. Y yo pensaba un poco eso en la tarde de hoy, yo me ponía a pensar un poco en que gran parte del hecho de que sean precisamente excombatientes del M-19 quienes estén encabezando todo este proceso de paz, era grave, y al mismo tiempo que digamos que está metida como negociadora en otro proceso, o Tipatiño, que está como comisionado de paz. Yo siento que, claro, su experiencia en los procesos anteriores funcionó, pero siento, y vuelvo a reiterar lo mismo, que el aprendizaje que están teniendo ahorita es totalmente diferente y se están dando cuenta un poco de esta lectura. Y en medio de toda esta tensión se desarrollarán este jueves 19 de septiembre las marchas convocadas por la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, en apoyo a el proyecto de que sea exequible la ley pensional establecida, que esto lo haga la Corte Constitucional para proteger los derechos de los pensionados. Esto se desarrollará durante este día jueves. Los puntos de concentración pueden consultarse a través de la página web www.eltiempo.com. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano.